Buenos días. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Dios, nosotros hemos recibido muchas gracias de Dios. Queremos agradar a Dios por medio de nuestra vida. Guíanos para que podamos agradar a Dios por medio de nuestra vida según nuestro anhelo. Dios, también por medio de nuestra vida queremos manifestar sobre Jesús. Jesucristo es Salvador del mundo. Dios, guía nuestros pasos para que podamos manifestar Jesús al mundo por medio de nuestra vida. También toca nuestro corazón por medio de hoy día palabra y también alimentanos, por favor, por medio de hoy día palabra para que podamos ser como hijos de Dios. Habrá el seminario de la Biblia desde 24 de este mes. Guía muchas almas perdidas en Chimbote para que puedan recibir la salvación por palabra de Dios. Queremos evangelizar muchas almas que están en Ancash, Huaraz, Casma, Santa, y hay muchas ciudades en Ancash. Por favor, Dios, usa nuestra iglesia para que podamos evangelizar muchas almas que están en Perú. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 1. San Juan 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había vendido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no
no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Leamos juntos. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse él hacer ley, vivió y retirarse al monte él solo. Estamos aprendiendo el Evangelio de Juan, el capítulo 1. El capítulo 1 explica acerca de Jesús hecho hombre. Y el capítulo 2 presenta a Jesús que nos cambia. El capítulo 1 explica acerca de el verbo hecho hombre. Y capítulo 2 presenta a Jesús que nos cambia. Como hizo el vino con agua, Jesús nos cambia. En el capítulo 3 aparece Jesús que nos hace renacer. En el capítulo 4, Jesús que es la fuente del agua viva. En el capítulo 5 se presenta a Jesús que da el reposo verdadero. Y el capítulo 6 que aprenderemos desde hoy explica acerca de Jesús que es el pan de vida. Cada capítulo del Evangelio de Juan explica un significado especial. Por medio de los casos específicos, explica los hechos espirituales en cada capítulo. El capítulo 6 del Evangelio de Juan nos cuenta el milagro en el que Jesús alimentó a 5,000 personas. Con este acontecimiento se manifiesta que Él mismo es el pan de vida. Versículo 1. Después de esto, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Había una gran multitud que seguía a Jesús. Aquí seguía gran multitud. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por seguir a Jesús? ¿Ya? Aquí. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. La razón por la que esta multitud seguía a Jesús es porque vieron las señales que Jesús hacía en los enfermos. Eran más de 5,000 personas que estaban allí. Versículo 10. Entonces Jesús dio a hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones. En la misma escena del Evangelio de Mateo describe que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ya, San Mateo, busquemos San Mateo 14. San Mateo 14, versículo 21. San Mateo 14, versículo 21. Leamos juntos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eran solo 5,000 hombres si se contaran también en las mujeres, en los niños, habrían sido más de 10,000 personas. En ese momento, estando frente al lago de Galilea, los seguían más de 10,000 personas. En ese momento, los israelitas llevaban mucho tiempo sufriendo. Durante unos 600 años fueron dominados por otros países: Babilonia, Medo-Persia,
Grecia, en el tiempo en el que Jesús vino, estaban bajo dominio romano. Debían pagar impuestos y sufrían mucho sin libertad política ni económica. Por eso ellos esperaban al Mesías que pudiera salvarlos de ese sufrimiento. Así como Dios salvó de Egipto a los israelitas por medio de Moisés, ellos suplicaban que viniera el Mesías que pudiera librarlos de Roma. En el Antiguo Testamento se registró muy detalladamente cómo vendría el Mesías. Moisés dijo que Dios enviaría un profeta como él. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Busquemos Deuteronomio 18. Versículo 15. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 18. Leamos juntos. Profeta les levantaré de un medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios profetizó por medio de Moisés que vendría el Mesías. No solo Moisés, sino también todos los profetas profetizaron que vendría Cristo. Hechos. Busquemos Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 24 leemos juntos. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Asimismo, en varias partes del Antiguo Testamento estaba registrado que el Mesías vendría. Por eso en aquel tiempo los israelitas seguían a cualquier persona especial esperando que fuera el Mesías. Por eso las personas preguntaron si Juan el Bautista era el profeta mencionado por Moisés. ¿Ya? Aquí, San Juan 1. San Juan 1. Busquemos San Juan 1, versículo 21. Y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. ¿Qué es el profeta? Moisés, el profeta que Moisés mencionado. Las personas preguntaron si Juan el Bautista era ese profeta, pero él no lo era. Juan el Bautista desvió el foco de sí mismo hacia Jesús. 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del colzado.
calzado. Ya calzado ya. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Por estos testimonios y las señales que Jesús había realizado, una gran multitud lo seguía. Por eso ya, San Juan 6, vamos a volver, 6, 1, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ellos esperaban que Jesús los salvaría del dominio romano y lo seguían. Pero Jesús no vino para llenar los deseos carnales como los de ellos, sino que vino para salvar sus almas. En nuestra iglesia también ha venido mucha gente, pero la mayoría de ellos ya no está aquí. Igual caso de este versículo. Vinieron a la iglesia para solucionar sus sufrimientos personales, porque necesitaban consuelo por motivos carnales o para resolver problemas familiares. Veo que hay muchos problemas familiares en Perú, ¿no? Eso también se debe a que se tiene una visión muy ligera sobre la sexualidad. Mucha gente venía a nuestra iglesia, pero no eran personas que querían solucionar problemas espirituales. Ellos venían a la iglesia algunas veces, pero al final dejaban de venir. Aquí, versículo 26. Capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Gracias a que Jesús hizo el pan, ellos se saciaron. Ellos buscaron a Jesús también al día siguiente. Por eso Jesús les dijo: sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta gran multitud vino otra vez a Jesús solo porque quería el placer y la satisfacción carnales. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús les habló no del alimento físico, sino del alimento espiritual. Entonces, la mayoría de ellos abandonaron a Jesús. Versículo 66. Capítulo 6, versículo 66. Leamos juntos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Había muchas personas que habían venido a nuestra iglesia. Algunos de ellos habían escuchado también el seminario de la Biblia, pero la mayoría ya no está aquí. ¿Por qué es así? ¿Qué le parece? ¿Ya? No eran personas que querían solucionar su problema espiritual. No eran personas que buscaban la verdadera palabra de Dios. Después de venir a esta iglesia, dejé todas las ayudas materiales. Yo no doy ayuda material a nadie de manera personal. Ya tampoco tengo dinero para ayudar. ¿Ya? Hay algunas personas pobres que quieren que les inviten a almorzar, pero no les ofrecemos comida. ¿Sabe por qué? ¿Por qué?
porque ellos no recibirán la salvación aunque les ofrezcamos comida. Así que algunas personas que habían venido pocas veces a nuestra iglesia ya no vienen. Aunque es una situación triste, es necesario. ¿Saben quiénes son los que se quedan hasta el final? Aquí, 67. Dijo entonces Jesús los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68, leamos juntos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Al final, solamente se quedan las personas que vienen por la palabra de Dios. Señor, ¿queréis acaso iros? ¿Acaso también vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si no son aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios, al final terminarán alejándose. ¿Por qué? Aquí no ora llorando, ¿ya? No llora aplaudiendo, ¿ya? Se distingue exactamente lo verdadero de lo falso al no satisfacer condiciones carnales. La iglesia no necesita gran multitud, sino que necesita a las personas que han recibido la salvación verdaderamente. Los otros se salvan por medio de ellos. No necesitamos gran multitud. Necesitamos los hermanos que han recibido salvación verdaderamente. Ellos invitarán a otros para que puedan recibir la salvación. Mucha gente me pide apoyo al pasar por la calle en Chimbote. Ya imagino que es porque ellos piensan que los chinos tienen plata. ¿Ya? La verdad es que soy un chino pobre. ¿Ya? Yo no apoyo a los que me mendigan, aunque sea por medio de niños. ¿Ya? Si fuera posible guiarlos hacia la salvación por medio de mi ayuda, los apoyaría aunque tuviera que pasar hambre, ¿no? Sin embargo, no lo sé, no lo es, ¿cierto? La gran multitud que seguía a Jesús era así. ¿Pueden imaginar cuántas tristeza había sentido Jesús? Ellos estaban dominados por condiciones carnales. Por eso cerraron los ojos y los oídos. Por eso no pudieron darse cuenta, aunque la palabra de vida se estaba transmitiendo delante de ellos. En nuestra época, a nuestro alrededor, está ocurriendo la misma situación de esta escena, ¿no? Ya había mucha gente en nuestra iglesia, ¿ya? Por eso yo no quiero invitar a ellos al almuerzo. Nuestra iglesia a veces podemos invitarles, ya sí, ya aunque estamos a Agua, podemos invitarles a ellos a almorzar, pero yo no quiero. ¿Por qué? Aunque invitemos a ellos vendrán otra vez para comer, ¿ya? No para escuchar la palabra de Dios. Ya, versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Los israelitas fueron esclavos en Egipto durante 400 años. En aquel tiempo Dios envió a Moisés para liberar a los israelitas. El día en que los liberó es la Pascua. La Pascua es el día de liberación para los judíos. La Pascua peruana no conmemora la Pascua bíblica, sino que se celebra la resurrección de Jesús. Pero como Jesús murió un día antes de la Pascua y resucitó a los 3 días,
La Pascua peruana y la Pascua judía siempre coinciden en fechas similares. Aquí, Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 5. Éxodo 12, versículo 5. El animal será sin derecho macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Leamos juntos. Y lo comeréis así, ceñidos, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dios ordenó a los israelitas que estaban en Egipto los siguiente. En el versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Les mandó poner la sangre en los 2 postes de la puerta y en el dintel de las casas. Así también ordenó que comieran las carnes del cordero asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Los israelitas cumplieron el mandamiento de Dios tal como Él lo había ordenado. En ese momento, por la sangre de ese cordero que había puesto en sus casas, la plaga de la muerte de los primogénitos pasó por encima de ellos. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses en Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14, leamos juntos. Y este día os será en memoria, los celebráis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El significado de la Pascua es que el juicio pasó por medio de la sangre. Es decir, que pasó por encima. Los israelitas pudieron librarse del dominio del faraón de Egipto por medio de la Pascua. Después de ese momento, los israelitas celebraban cada año el día en que fueron liberados para conmemorarlo. Por eso, este acontecimiento, 14. En este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Este acontecimiento explica un hecho espiritual. Egipto representa el mundo. El rey de Egipto, el faraón, representa al rey de este mundo, el diablo.
Los israelitas estaban cautivos bajo Egipto y representan a todas las personas que son esclavos del pecado bajo la autoridad del diablo y del pecado. San Juan 8. Busquemos San Juan 8. San Juan 8, versículo 34. Leamos juntos. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que no ha sido salva no puede vencer al pecado. No puede, porque es esclavo del pecado. Aunque decidió dejar de pecados, ya no puede. Aunque lo nieguen, el diablo es su rey y no pueden evitar vivir en medio del pecado gobernados por ese rey. Ellos no pueden liberarse del pecado. Entonces, ¿cuándo puede ser liberado del pecado? 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos libera del pecado. Jesús es quien ha venido para liberarnos del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no habría habido liberación del pecado para las personas. Ya, Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, versículo 7. Primera de Corintios 5, versículo 7. Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como en la Pascua se necesitaba la muerte de un cordero para que los israelitas también fueran liberados, Jesús es quien vino para darnos la libertad del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Por eso, vamos a volver. San Juan 6, versículo 4. San Juan 6, versículo 4. Hay que marcar este capítulo, San Juan 6. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua, considerada la más importante para los israelitas, se estaba acercando. La Pascua representa a Jesús. El verdadero significado de la Pascua estaba delante de ellos, ¿no? Sin embargo, los israelitas todavía esperaban al Mesías que los podía liberar de Roma. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús conocía cómo era Felipe, así que le preguntó para que lo probara. ¿De dónde? Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Quizás Felipe era uno de los
contaban mejor que otros, ¿no? Calcular muy bien. Era una persona muy lógica y calculadora. Era muy calculador. Hizo el cálculo muy rápido cuando Jesús le preguntó. Muy rápido, 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Calcula muy rápido, ¿sí? Ya para preparar el almuerzo del domingo, nuestra iglesia también. ¿Qué cantidad de arroz, papa y cuánto pollo necesitarían para 100 platos? No es difícil calcular rápidamente y exactamente tales cosas, ¿ya? Pero hay hermanas que lo calculan rápidamente también. Cuando estaban en el mercado, unas hermanas estaban confundidos. Ya más o menos cuántos pollos, cuántas papas, ya tenemos que comprar. No sabían, pero una hermana, cantidad, más o menos ellas, vamos a comprar. Unas hermanas que saben muy bien, sí hay. Creo que Felipe tenía esta habilidad para calcular. Por eso de repente respondió muy rápidamente, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El denario es una unidad monetaria. Un denario equivalía a un jornal de un hombre. No habrían tenido a Jesús y sus discípulos tanto dinero que pudiera alimentar a unas 10,000 personas. Tampoco habría habido un lugar que tuviera tanta cantidad de pan que pudiera conseguirse. Felipe tenía la habilidad de calcular. Era muy inteligente. Y creo que pensó que sería imposible alimentar a todos los que estaban allí. Nosotros, también pensamos igual que Felipe pensaba, ¿no es así? Decimos que tenemos fe, pero nuestra decisión está basada en nuestro cálculo en la mente. Calculamos con nuestra mente primero y sacamos conclusiones. Eso no es un trabajo que yo pueda hacer. Si yo lo hiciera, me traerían situaciones difíciles. ¿Cómo así? ¿Pero qué está diciendo Jesús en la palabra? Al que cree, todo le es posible. Queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Pero nuestra decisión no depende de la fe. Mayormente decidimos con nuestros propios pensamientos. Dios obra en el lugar donde uno decide con fe. San Mateo 13. San Mateo 13. San Mateo 13, versículo 58. Último versículo de capítulo 13. Capítulo 13, versículo 58. San Mateo. Leamos juntos. Y no hizo así muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios obra en el lugar donde uno decide con fe. Jesús dice, al que cree todo le es posible. Cuando es algo para la obra de Dios y para su gloria, hace una obra maravillosa que va más allá de nuestros pensamientos. Sin embargo, Dios obra en el lugar donde hay fe. Y en el lugar donde no creen, no manifiesta el poder de Dios. Por eso aquí dice, no hizo así muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús
quería enseñar cuál es la vida que se vive con fe, que es la vida cristiana a Felipe. Felipe vivía una vida basada en su propio cálculo y pensamiento. Ahí también hay los hermanos que tienen su propio pensamiento. Por este pensamiento no viene el domingo, no viene miércoles, no vienen las reuniones. ¿Por qué? Tiene su pensamiento. ¿Ya? Así que Dios no pudo obrar en él de esa manera. Vamos a reflexionar sobre nuestro pasado. ¿Por qué no nos ha pasado nada de lo que esperábamos y suplicábamos que Dios obrara en nosotros? Es porque no vivimos según la fe, aunque oremos. Primeramente necesitamos la fe basada en la palabra. Debemos elegir basándonos en la fe en nuestra vida. Yo no puedo, pero si Dios está conmigo es posible eso. ¿Ya? Teniendo esta fe, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que echar nuestra vida a la palabra, ¿no? Si yo vivo para Dios, Dios obrará para mí. Debemos elegir con esta fe. Es necesario ante todo tomar decisiones orientadas a Dios. También, en cualquier situación no debemos limitar las decisiones de fe con nuestro cálculo y nuestro pensamiento. Dios quiere que obre a ellos que no tiene fe. Por eso toca sus corazones. Ya, primero tiene que buscar reino de Dios y su justicia. Entonces yo voy a darle gran gracia. Yo voy a solucionar. ¿Ya? Dios tiene ese corazón. ¿Ya? Según el cálculo del pensamiento de Felipe, era necesario devolver a todas las personas. Pero Jesús no ha sido con esta manera. En San Juan 6. San Juan 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es más? ¿Qué es esto para tantos? Y entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los estaban recostados. Asimismo de los peces, cuando ¿qué harían? Los discípulos se preocupaban por la comida para la gran multitud. En ese momento un niño tenía 5 panes y 2 pescados. En español se traduce como muchacho, pero en el griego original se describe como un niño pequeño. Jesús ya sabía, ese niño tenía 5 panes y 2 pescados. No, pero no le pidió a ese niño que lo traera. Niño, traigas lo que tienes, ¿ya? ¿Existió así? No, ¿ya? Sino que lo esperó para que él mismo lo manifestara. Si fuera un adulto, ya creo que lo habría ocultado. Ya si diera que tengo algo para comer, seguro que yo no podría comer. ¿Ya? Como esto es para mí y mi familia, tengo que ocultarlo. ¿Ya?
¿No les parece? Es una situación en la que nadie tenía para comer. Estaban pasando hambre. No habría dicho que tenía algo para comer. No obstante, ese niño que escuchó este problema de comida entregó su comida. Es decir, no había calculado. Jesús manifestó una gran obra sobre la fe y el sacrificio de ese niño. Por medio de la fe de ese niño y por medio de su sacrificio, muchas personas se saciaron. Ese niño también se sació, ¿no? Dios conoce qué tenemos, pero no nos demanda, sino que solamente nos está esperando. Dios quiere manifestar una gran obra por medio de algo que yo tengo. Segunda de Reyes. Busquemos Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. 7 leemos juntos. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quiere. Había un discípulo de los profetas que aprendía al lado de Eliseo, pero murió. Y la esposa de ese discípulo vino a Eliseo. ¿Ya? Ella tomó dinero prestado para sostenerse y no pudo devolver la deuda. Así que el acreedor quiso tomar a sus 2 hijos por siervos. Fue a Eliseo para suplicarle. Entonces Eliseo preguntó a esa mujer, versículo 2 dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Había solo una vasija de aceite, nada más. Pero si no hubiera dicho esto, ¿qué habría sucedido? No habría podido recibir ninguna ayuda. Solamente habría intentado con una vasija de aceite por su propio esfuerzo, y al final habría terminado sin solucionar nada. Pero dio todo lo que tenía. Dice que sino una vasija de aceite. Dios obró por medio de esa vasija de aceite.
Y todas las situaciones difíciles se solucionaron. Dios conoce lo que tengo, pero no nos lo pide primero. Solamente espera que yo lo entregue primero. Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Solo dinero? ¿Solo materiales? ¿Solo riquezas? No, nuestro tiempo también, ¿ya? Nuestra energía también. ¿Por qué? Algunos hermanos no vienen a la iglesia el domingo, miércoles, porque tienen preocupación por ir a la iglesia. Cuando si vaya a la iglesia, si su casa ahora una situación difícil o pensaban que tiene que ganar dinero en ese tiempo también, domingo, miércoles, en tiempo de la reunión también. Tiene preocupación. Nosotros tenemos tiempo que puedo manejar, ¿no? Podemos manejar nos mismos. ¿Acaso Dios no sabía que ella tenía aceite? Sí sabía. Aunque lo sabía, lo preguntó por medio de Eliseo. El aceite no dejó de salir de una vasija hasta que se llenaron todas las vasijas, ¿ya? Así Jesús alimentó a más de 10,000 personas con solo 5 panes y 2 pescados entregados a él. Jesús sabía que ese niño tenía algo para comer, pero estaba esperando. Ese niño entregó su comida. Fue un sacrificio. Sobre ese sacrificio, Jesús hizo un milagro. La situación se convirtió en una en la que todos quedaron satisfechos. Seguro que ese niño también habría comido bien. Dios es quien obra grandemente con cosas pequeñas. ¿No? Aunque queremos evangelizar nuestra familia, aunque queremos madurar nuestra fe, aunque queremos que Dios obre en nuestra vida, Dios no nos pide manifestar algo que nosotros tenemos. Dios conoce lo que tengo, pero está esperando. Si lo dejo así, sin ponerlo delante de Dios, se gastará sin ningún valor. Pero cuando lo ponemos delante de Dios, Dios obrará grandemente con lo que hemos puesto, ¿no? Además, con una vasija de aceite que consideraban sin valor, se manifestó una gran obra. También por medio de un niño a quien nadie prestaba atención, se manifestó una gran obra. Asimismo, Dios es quien obra con las cosas pequeñas y con las personas humildes. Con las personas humildes. Aunque no tengo nada de valor ni grandes habilidades, Dios quiere a alguien como yo. Dios no quiere a alguien que tenga muchas cosas o muchos poder, sino que solamente quiere a alguien que se acerque a Dios, a alguien que espere en Dios con fe y se acerque a Él. Nosotros mismos podemos considerarnos pequeños y humildes, ¿no? También las cosas que tenemos pueden parecer muy sencillas, pero al entregarme a mí mismo y entregar esas cosas, Dios obra grandemente en lo que quiere hacer. Ya, vamos a volver. San Marcos 6. San Marcos 6. No San Juan, San Marcos 6.
versículo 38. San Marcos 6, versículo 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dieron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Jesús mandó que se sentaran sobre la hierba y no entregó ese pan directamente a las personas, sino que lo dio a los discípulos e hizo que ellos lo compartieran con las personas. Los discípulos eran quienes entregaban el alimento. Nosotros los cristianos salvos también debemos cumplir esa función. Tenemos el papel de transmitir la gracia que hemos recibido, ¿no? Así como Jesús entregó su gracia por medio de los discípulos, el Señor trabaja de la misma manera por medio de los salvos aún ahora. Por eso, si los cristianos salvos no trabajan, nadie puede recibir la gracia de Dios. Si los cristianos no abren la boca, nadie puede recibir la salvación. Si nuestra iglesia y nuestros hermanos de nuestra iglesia no abren la boca, los simbotanos, nadie puede recibir la salvación. Si los cristianos no visitan a esa persona, ella no puede ser salva. Romanos 10. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Como pues invocarán a aquel en el cual quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Somos portadores de la gracia. Si nosotros no transmitimos, nadie puede ser salvo. Aquí dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Así como Jesús transmitió su gracia por medio de los discípulos, Dios quiere transmitir este evangelio por medio de nosotros que hemos sido salvos. Tenemos este evangelio correcto, ¿verdad? Y hay algo que debemos tener en cuenta. No necesitamos irnos a otro lugar para obtener el alimento espiritual. En esta iglesia todo puede solucionarse, porque la iglesia es un lugar donde se transmite la gracia. San Mateo 14. San Mateo 14. San Mateo 14, versículos 15. San Mateo 14, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Dice, leamos juntos. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Jesús responde a los discípulos que les dijeron que despidiera a la multitud para que fueran a comprar comida. No tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. ¿Por qué digo eso así? ¿Por qué? Porque el alimento espiritual está en Jesús y en el grupo de los que lo siguen. Jesús y el grupo de los que lo siguen, es decir, es la iglesia. La iglesia no se refiere a un edificio. El grupo de los salvos es la iglesia. Jesús no dijo, dales tú de comer, sino que dijo, dadles vosotros. No, dadles tú de comer, dadles vosotros de comer. El grupo de los salvos, o sea, la iglesia, es por donde se puede obtener suficiente alimento espiritual. Jesús dijo claramente, no tienen necesidad de irse. ¿Es necesario buscar otras predicaciones en YouTube para escuchar? ¿Sí o no? ¿Se necesita buscar y escuchar otros sermones en Facebook? ¿Así o no? ¿Por qué buscan y escuchan palabras no comprobadas? Las palabras no comprobadas no pueden conocer es correcto o no. Jesús, ¿cómo dice? No tienen necesidad de irse. Si han escuchado el sermón dominical una sola vez, ¿pueden entenderlo perfectamente? No. ¿Pueden recordar perfectamente lo que han escuchado? No. No tienen necesidad de buscar otras cosas que no se han comprobado. Es suficiente comer alimento sano que está bien comprobado. De ese grupo donde habita el Señor, siempre sale alimento. También Jesús entregó el alimento, la gracia por medio del grupo de los discípulos, ¿no? Asimismo, todavía se está entregando la gracia de Dios y el alimento espiritual por medio de la iglesia. Así que no tenemos necesidad de buscar en otro lugar para alimentarnos. Como dice Jesús, no tiene necesidad de irse. Nuestro alimento es suficiente con lo que sale de nuestra iglesia. ¿Por qué buscar otras palabras? ¿Sabe la razón? Busquemos, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no suplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Comezón de oír significa quiere escuchar, oír algo, sigue oyendo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por esta razón, buscando otras palabras. Nosotros tenemos la palabra suficiente. Palabra sermón dominical, sermón miércoles. Tenemos que escuchar repetidamente, ¿no? Por eso yo les anuncio siempre,
San Juan 6, vamos a volver. San Juan 6, versículo 12. No necesitamos muchas palabras para que podamos cambiarnos nuestra vida, sino solo 2 palabras. Sermón dominical, sermón miércoles. A veces hay las reuniones, los grupales, la reunión de varones, la reunión de grupo madres, la reunión de jóvenes, ¿no? Y la reunión de distrito. También hay las palabras. San Juan 6, 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús hizo suficiente pan. Lo hizo de manera que sobrara después de que todos comieran. Todos los que estaban allí se saciaron. ¿Ya? Por eso aquí. Y cuando se hubieron saciados, Jesús es pleno en todo. En el que se acerca a Jesús tiene la verdadera satisfacción. Antes de comer este pan tenían hambre, querían algo para comer, pero ahora están satisfechos. Una vez que uno se sacia, ya no busca otras cosas para comer, ¿no? Aunque uno tenga algo para comer, ya no lo come, porque está satisfecho, está llena, no puede entrar más, ¿ya? El que sea llenado suficientemente con la palabra de Dios. El que sea saciado abundantemente con la comunión de la iglesia. Ya no buscan otras cosas para comer. No buscan otro alimento en YouTube, Facebook, la televisión. Porque ya se saciaron. ¿Por qué buscan otro alimento? ¿Ya? ¿Por qué? Otro drama, película, ya universitario, ya Alianza Lima, ya. ¿Por qué? Porque buscan otro alimento, porque no han comido lo suficiente. El que tiene estómago lleno ya no come aunque tenga más comida. El hecho de que siga buscando algo más muestra que no ha comido lo suficiente. Además, el que ha comido hasta saciarse tiene fuerzas. ¿Acaso no tiene fuerza el que come bien y digiere bien? Esa persona puede trabajar con fuerza. ¿Por qué no tiene fuerzas para trabajar para el Señor? ¿Por qué? Porque no se han alimentado suficiente. Porque siguen apareciendo problemas aún trabajando para el Señor. ¿Ya? Había problema ya durante trabajan. ¿Qué le parece? ¿Ya? Porque está trabajando sin estar bien alimentado. Hay quienes siempre les surgen problemas cuando trabajan para Dios. Hay personas así. ¿Por qué son así? Porque trabajan sin suficiente alimentación. Primero, es necesario saciarse con el alimento que da el Señor. Y luego trabajar con la fuerza que viene de así. Además, los que han recibido gran satisfacción por medio del Señor guían a las almas perdidas al Señor. Como ya saben dónde está el alimento verdadero, los guían hacia Él. ¿No es suficiente el alimento que da el Señor? Cualquiera puede venir y comer. Cualquiera puede venir y comer hasta saciarse. El alimento espiritual
rebosa. El que ha comido hacia saciarse lo sabe y guía a las personas pobres hacia ese lugar. Por eso aquí también, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús hizo pan abundantemente. Lo hizo de manera que sobrara después de que todos comieran. Jesús dijo que no se pierda nada de lo que había quedado. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús dijo así. Al recoger los pedazos de pan, llenaron 12 cestas. Jesús hizo deliberadamente más pan hasta que quedaran 12 cestas llenas. ¿Por qué? Porque Jesús no ha calculado bien. ¿Ya? No tenían habilidad de calcular exactamente. Sí había, la tenía. ¿Ya? Los panes que quedaron llenaron 12 cestas. ¿Por qué hizo pan hasta que quedaran exactamente 12 cestas? Ya San Marcos 8. San Marcos 8. Versículo 1. Versículo 1. En aquel día, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayaran en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dieron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los piensen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los piensen delante. 8 leamos juntos. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Después de alimentar a mucha gente con solo 5 panes y 2 pescados, una vez más hizo una señal similar. En esa ocasión alimentó a todos con 7 panes y 2 pescados y se saciaron. Y también recogieron lo que sobró. 8 dice: y comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Cuando alimentó con 5 panes, estaba frente del mar de Galilea, ¿ya? Y los que estaban allí eran judíos, ¿sí? Frente del lago Galilea. Pero el lugar donde alimentó con 7 panes era un lugar, región de gentiles. Capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón a mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. En la región de Decápolis vivían en su mayoría gentiles. Deca representa el número 10.
Deca. Polis significa ciudad en griego. Decapolis. Así que Decapolis significa 10 ciudades. Decapolis era una unión de 10 ciudades de la cultura greco-romana. Así el lugar donde alimentó con 7 panes era una región donde vivían los gentiles. San Mateo 15. San Mateo 15. Versículo 38. San Mateo 15, versículo 38. Versículo 38. 35. Y mandó a la multitud que se acostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 1000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes de alimentar a 4000 personas con 7 panes, ocurrió este acontecimiento. 31. 15, 31. De manera que la multitud se maravilla viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y los ciegos ver. Glorificaban al Dios de Israel. No solo Dios, glorificaban al Dios de Israel. ¿Ya? No fue solamente a Dios, tampoco a su Dios, sino a Dios de Israel. La mayoría de ellos eran extranjeros, gentiles. Sobraron 12 cestas de pan al alimentar a 5000 personas con 5 panes. Y cuando alimentó a 4000 personas con 7 panes, sobraron 7 canastas. ¿Cuál es la mayor cantidad? 12 cestas o 7 canastas. ¿Qué le parece? 12 cestas, 7 canastas. ¿Cuál? ¿Ya? Respóndame ya. ¿Ah? ¿12 cestas? Ya. ¿No me entiende? Yo estoy hablando no coreana, español. ¿Ya? ¿Cuál es la mayor cantidad? 12 cestas o 7 canastas. No están unidos. ¿Ya? Por supuesto, 7 canastas son una cantidad mayor. Es una canasta. En una canasta puede entrar incluso una persona. Cuando los judíos intentaron matar a Pablo, él escapó en una canasta. Así que 7 canastas son más que 12 cestas. 12 cestas alcanzarían para llenar una sola canasta. Entonces, ¿por qué sobraron 12 cestas después de que comieran 5000 personas? En la Biblia, 12 simboliza a los judíos. 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel, 12 discípulos de Jesús. Las 12 cestas que sobraron después de que comieron los judíos simbolizan los judíos que quedarán y serán salvos en el futuro. Los judíos se esparcieron por todo el mundo. En el tiempo postrero los judíos regresarán a Israel. Y los judíos que se arrepientan serán salvos durante la gran tribulación de 7 años. Entonces, ¿qué significan las 7 canastas? Llenaron 7 canastas después de alimentar mayormente a los gentiles. Las 7 canastas se refieren a las 7 iglesias. Apocalipsis 1.
Jesús sobró estos con su intención. Apocalipsis 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oros. Versículo 20. 20 hay significado candeleros. 20. Leamos juntos. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que han visto son las 7. Al hablar de toda la iglesia, se habla normalmente de las 7 iglesias. Las 7 canastas simbolizan a la iglesia. ¿Cuál es la mayor cantidad? ¿12 cestas o 7 canastas? 7 canastas. Son mucho mayores. Los gentiles serán salvos aún más que los judíos. Ya, cerca de aquí hay personas que dicen que son judíos. ¿Lo saben? ¿Ya? Los israelitas peruanos. ¿Ya? ¿Saben? Ya, cuando uno no conoce la Biblia, termina haciendo acciones insensatas. ¿Ya? No pueden hacerse judío, y es un intento de querer pertenecer a esas 12 cestas. Aunque aquí están las 7 canastas que son aún más grandes. Los gentiles se salvan aún más. 12 cestas y 7 canastas. Tiene este significado. Y somos personas que entramos en estas 7 canastas. Durante nosotros todavía hay las personas que todavía no han entrado en estas 7 canastas. Están frente de estas canastas. Tienen que entrar, ¿ya? Por medio de este seminario, ¿ya? Y también hay muchas almas perdidas aquí, en Chimbote. Vamos a guiarles para que puedan entrar estas 7 canastas. Ya. Ahora falta una semana. Este seminario es el último seminario de este año. No hay más en este año. Ya, tenemos que invitar a las almas perdidas, ¿no? Y también, hermanos, ¿ya? Mírame. Nosotros, ¿ya? ¿A dónde estaría en ese tiempo? ¿A dónde estaría? ¿Ya? La iglesia. Nosotros siempre tenemos que anhelar que siempre estamos con Jesucristo. Jesucristo pasará en ese tiempo en donde predicamos el seminario. ¿Por qué? Jesucristo salvaría a otros, las almas perdidas. Entonces, nosotros tenemos que estar con Jesucristo. Jesucristo estará con nosotros con tu palabra. Entonces, primero, tenemos que estar aquí, donde predicamos el seminario. ¿Ya? Y también vamos a invitar, ¿ya? Jesús hoy día, por medio de esta palabra, toca nuestro corazón para que visite las almas perdidas, para invitar a ellos. Primero, hay que estar aquí nosotros. Segundo, vamos a invitar. Ahora también, todavía aquí hay folleto. Vamos a invitar utilizando este folleto, por favor. Ya, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos la palabra que necesitamos. Dios,
Toca nuestro corazón y guía nuestros pasos para que podamos practicar la palabra que hemos escuchado. Y también habrá el seminario de la Biblia desde 24 de noviembre. Es el último seminario de este año. Dios, por favor, nos da fortaleza, fuerza, para que podamos invitar muchas almas perdidas con tu gracia. Y también hay varias ciudades en Ancash. Hay muchas almas perdidas que están esperando tu palabra. Huaraz, Casma, Santa. Hay muchas ciudades. Señor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el correcto evangelio. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.